En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, lunes 30 de abril, 11 de la mañana y 1 minuto. Aquí se habla libertad. Efectivamente, comenzamos hoy la semana muy auspiciosa, con un invitado espectacular que ya está en cabina y que pronto presentaremos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Vilipsa Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. Y en los controles, César Arteaga. Y en la conducción, hoy Andrea Rondón y quien les habla, Víctor Maldonado. Rocío Guijarro sigue de viaje y yo declaro pues mi absoluta envidia, como siempre, por la buena vida de Rocío Guijarro, a quien desde aquí le mandamos un gran saludo. Bueno, yo creo que ya vamos a presentar a quien nos va a acompañar en la cabina, el doctor Francisco Delgado. Él es profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Un prolífico autor, obras como Introducción al Análisis Jurídico, La Idea del Derecho en la Constitución del 99 y un libro que hoy vamos a comentar que se llama Chavismo y Derecho, que es algo así como aceite y vinagre, sí. Agua y aceite, no sé, con preguntas tan importantes como ¿qué ideas tiene el chavismo sobre el derecho? No se adelanten, entendemos que pocas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro experto. Bienvenido, doctor Francisco Delgado. Bueno, bienvenida, Andrea. Ahora, cuando nosotros le hacemos un repaso a lo que pasa con la libertad en el mundo, caemos en cuenta de algo interesante, y es que la ley o la forma como se construyen las leyes tiene que ver con la forma también como abunda la corrupción en nuestras democracias latinoamericanas. Y precisamente la doctora Hannah Fisher en la página del cato.com hizo un artículo al respecto. Cómo la corrupción ha asolado a América Latina, a pesar, digamos, del impacto del lavallato, y cómo es que en América Latina, una América Latina muy permisiva con la corrupción, al final, digamos, nos da esa demostración de autonomía del Poder Judicial. Ella dice que parte del problema es precisamente que el Poder Judicial no tiene presupuesto propio, no tiene disposición presupuestaria, tiene que negociar con el Poder Ejecutivo su porción de presupuesto, y el Legislativo a veces le recorta el presupuesto en áreas en donde ellos necesitarían tener muchísima más holgura para luchar, por ejemplo, contra la corrupción. Sí, es una paradoja porque, digamos, el Poder Judicial que está llamado contra los otros poderes, pues va a depender de los otros poderes. Y claro, ella va mucho más atrás porque es un problema constitucional. Ella dice, nuestras constituciones en América Latina son permisivas para la corrupción porque al fin y al cabo no establecen instituciones sólidas. En apariencia, tú ves las instituciones del check and balance que permiten pesos y contrapesos, lo que identifica un Estado de Derecho, pero tú ves otras disposiciones que socavan esa posibilidad. Sí, reconoces la autonomía del Poder Judicial, pero en la realidad, presupuestariamente lo haces depender de los poderes a los que el Poder Judicial está llamado a controlar. Entonces, evidentemente, de nada sirve esa declaración de principios de autonomía del Poder Judicial. O sea, doctor Delgado, al parecer, un derecho mal hecho favorece la corrupción porque te hiperprotege. Entonces, claro, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, bueno, no he leído el trabajo de la doctora Fisher, pero siempre me ha parecido, si me permiten, que, digamos, los políticos republicanos en lo que deben concentrarse más en una repetición, digamos, de los principios, de los modelos, de las ideas ya conocidas desde finales del siglo XVIII, en lo que tenemos que concentrarnos es como en la elaboración técnica. Es decir, la independencia de los poderes no es solo una idea que se imponga por sí sola, sino que requiere una tecnología, ¿no? Requiere y la utilización, digamos, de esa técnica implica un enorme esfuerzo,
un enorme esfuerzo que tiene que estar adaptado a las condiciones económicas, culturales y educativas de cada país. Yo siempre le recomiendo a mis amigos liberales en la universidad que hagan un esfuerzo de elaboración, digamos, técnica de aplicación de los principios en materia de derechos humanos, en materia de separación de poderes, en cuanto al concepto de Estado. ¿Cómo transformas la idea en un conjunto de herramientas prácticas que te permitan, en verdad, darle concreción a lo que ella significa? Ahora, doctor, es interesante porque uno habla mucho de autonomía del Poder Judicial, jueces independientes. ¿Cómo se construye esa autonomía y esa independencia? Sí, la clave está en el proceso de selección, sin duda, desde el Tribunal Supremo hasta las instancias, digamos, de menor jerarquía. La selección creo que es exactamente igual como en una universidad, ¿no? La calidad de la excelencia de una escuela universitaria, de un instituto académico, depende de cómo seleccionas a los investigadores, cómo seleccionas a los profesores. Entonces, es allí donde debes insistir, en el proceso de selección. El proceso de selección de los magistrados venezolanos, tanto en la constitución anterior como en la actual, es muy deficiente. Es decir, el proceso diseñado, de allí no puede surgir nada bueno. Esto sin contar el tema que ustedes introdujeron antes de la ausencia de autonomía, digamos, institucional o administrativa del Poder Judicial. Es decir, poder que depende por completo de un ejecutivo dueño de todo el país. Es imposible aspirar a ningún tipo de... Es decir, en el marco de un petroestado, de un estado dueño de toda la riqueza nacional, es imposible aspirar a tener un Poder Judicial independiente. Ahora, el problema del control es quién controla al que controla, ¿no? También, Andrea, ¿qué podemos decir de un Poder Ejecutivo tan poderoso y de una constitución hecha para gravitar, para que los ciudadanos graviten alrededor del presidente de la República, cuando debería ser al revés, ¿no? Es que lo que siempre hemos dicho en los programas anteriores, y lo vamos a tratar más adelante con Francisco, por ejemplo, la Constitución del 99 no es constitución, porque no cumple las dos mínimas condiciones para que sea llamada constitución. Limitar el poder, porque realmente lo que le preocupa a un liberal es la concentración de poder, y la otra, reconocer derechos y libertades, pero reconocerlo verdaderamente. ¿De qué sirve un catálogo? De hecho, es más preocupante, un catálogo de derechos sociales, que lo que le abre es la compuerta al Estado y lo que hace es reducir el espacio de participación al ciudadano? Los verdaderos derechos son vida, libertad y propiedad. Lo demás son condiciones instrumentales para vivir, pero no son derechos. En la medida en que necesites el financiamiento de esas condiciones, dejan de ser derechos, simple y llanamente. Ahora, ¿qué se puede decir, doctor Delgado, de un estado en donde el juez emite boletas de excarcelación, como es el caso de los queridos amigos con quien yo manifiesto y reitero mi solidaridad más absoluta, embajadores comunitarios? Y nada más bueno, nada más noble que agarrar unos estudiantes de los sectores modestos y colocarlos en el debate del primer mundo, ¿no? Ahora, desde el 1 de abril tienen boletas de excarcelación y la policía política ni siquiera se da por aludida. ¿Qué tipo de justicia es esa? No, es una justicia de ficción, es una justicia de mentira. No se puede calificar de otra manera. Simplemente es una justicia falsa. Sí, y bueno, en eso de justicia falsa vamos nosotros a tramitar nuestra segunda sección, que es el libro del día. Vamos a ver. El libro del día. Bueno, Andrea, te doy los honores de presentar el libro del día. Sí, bueno, los honores porque Chavismo y Derecho, el autor es Francisco Delgado, mi profesor de pregrado de Filosofía del Derecho en el doctorado, y me encausó para dar clase en el doctorado a través de mi tesis doctoral, y además me ayudó a revisar mi tesis doctoral ya por el año 2010, 2011, varios de los capítulos. Chavismo y Derecho viene a ser toda una línea de investigación que tiene el profesor Delgado, una línea de investigación sobre lo que ha ocurrido con el derecho en estas últimas 2 décadas y tal vez un poco más atrás, porque la idea de justicia en la Constitución de 1999, que es uno de sus libros también, ya aborda las condiciones previas de nuestro derecho, de nuestra cultura jurídica estatista y liberticida que ha permitido lo que estamos viviendo hoy en día. En Chavismo y Derecho se hace un diagnóstico, se evidencia cómo el derecho, dentro de este contexto en el que estamos viviendo, en vez de limitar el poder del Estado para lo que está llamado a hacer y para proteger derechos y libertades del ciudadano, pues tiene un sentido político, es utilizado instrumentalmente para sostener en el poder a quien se encuentra allí, justamente. O sea, que eso no es una constitución
constitución para los ciudadanos, sino una constitución para el gobernante. Ahora, qué interesante, mira, capítulo 1, el pecado original. Oigan ustedes cómo comienza este libro. Página 15. Imagine el lector la siguiente escena. En el centro de Caracas, en un salón de modestas dimensiones, un pequeño grupo de hombres, miembros importantes de la nueva élite en el poder, están reunidos en torno a una mesa. Hace unos minutos les sirvieron café y se disponen a iniciar la tarea para la cual están allí. Frente a cada uno de ellos, una sencilla carpeta contiene el texto del documento que deben corregir, la Constitución de Venezuela, aprobada en el referéndum del 15 de diciembre de 1999. ¿Qué pasó con esas reuniones de café y carpeta amarilla? Bueno, que modificaron, alteraron fraudulentamente el texto. Esto es algo que se sabe bien, porque está muy, muy documentado desde el año 2000. Se alteraron con la excusa de introducir cambios en la sintaxis, digamos, torpe en la gramática del documento. Esa comisión desconocida introdujo cambios sustantivos en algunas normas constitucionales. Cito una que ha sido fundamental en todo este tiempo: las potestades de la Sala Constitucional. Es decir, la norma que establece esas potestades fue alterada, fue cambiada para aumentar las potestades de la Sala Constitucional. Bueno, y así hay otras, es decir, con el deseo de introducir ciertos cambios que pulieran la redacción, se aprovechó para fraudulentamente alterar el contenido ya aprobado del texto constitucional. Yo creo recordar que además se dieron varias versiones que salieron en Gaceta Oficial y entonces las corregían y al final no sé cuán lejano fue la versión respecto del original, ¿no? La última fue la del 24 de marzo y el referéndum sucedió a mediados de diciembre. La primera versión en la Gaceta salió a finales de diciembre, pero la Constitución, ya la publicación de la Gaceta de diciembre ya incorporaba algunas modificaciones, ¿no? Totalmente ilegítimas. Pero fue entre enero, febrero y finales de marzo que se cambió, digamos, sustancialmente. Y la publicación definitiva es la del 24 de marzo, que es la que se ha utilizado ahora. En enero, febrero y marzo ya estaba el Tribunal Supremo decidiendo sobre la base del texto de diciembre. Ahora, eso dice mucho de lo que los venezolanos asumen como derecho. O sea, dice mucho de la ligereza con la que nosotros asumimos la ley. Y eso es parte probablemente de la dificultad, ¿no? El chavismo se monta también sobre una versión muy pobre del derecho que tienen los venezolanos, cuya máxima es: quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Bueno, sí, o sea, lo que uno más rescata de la investigación de Francisco también es que lo que uno ha tenido siempre es una cultura jurídica liberticida y estatista. Una cultura que ni siquiera es formalista, es antiformalista. Es una cultura que tiene un desprecio hacia las normas, un desprecio hacia la certidumbre, un desprecio hacia la seguridad y las reglas del juego. Porque lo ven como formalismos, lo ven como positivismo. Eso es de antigua, eso no te permite efectivamente desarrollar proyectos, ideas, etcétera, cuando en realidad es lo que te da protección, cuando en realidad es lo que te da seguridad, es lo que te brinda, es lo que evita que el Estado haga más de lo que debe hacer. Ahora, el venezolano tiene, como dice el capítulo 2, horror a las normas. Pero lo del venezolano es el mal manejo, pues, ¿no? Estás en una alcabala, la gran consigna es, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos hacerlo? El venezolano es el de la frase del eufemismo, pero el venezolano también se está dando cuenta que por ese camino llegamos a cosas insólitas, como la que creo que pasó en San Juan de los Morros, que querían quitarle 15 reses a un camión que tenía 100, un paraimpuesto del 15% ad vacorem, en la vaca, cada vaca, ¿ok? Bueno, porque al alcalde le dio la gana. O sea, al final, cuando tú no tienes pudor legal, cuando de lo que se trata es que tú, el manoseo de la situación, al final termina en un desastre del país. Totalmente. Sí, yo con esa expresión del horror a las normas, lo que planteo allí, lo que describo, es el horror del chavismo a los límites, porque las normas son básicamente límites a lo que puedes decidir, límites a tus competencias, límites a tus acciones.
no tanto a las normas en sí mismas, sino a los límites a los que el chavismo le tiene horror. Claro, porque es que el chavismo no puede atenerse a la ley. Un proyecto como este de destrucción no puede. O sea, el extinto presidente por la Plaza Bolívar con los adulantes del caso. ¿Y esto qué es? Bueno, presidente, esto es una exprópiese. Bueno, y eso que insisto, la galería también tiene culpa. Totalmente. Porque la gente, entonces, exprópiese, y los supermercados Éxito exprópiese, Sidor exprópiese. Bueno, entonces tenemos 520 empresas arruinadas, un país que no puede con la hiperinflación, y un Estado que ha mal usado esa inmensa capacidad de discreción. Pero es que ¿acaso hay alguien que tenga tanto poder que al final no se derrumbe aplastado por el mal uso del poder? Víctor, es muy curioso que en la cultura jurídica venezolana, me refiero a las obras teóricas, no hay ninguna claridad sobre el concepto básico del derecho, que es el concepto de ley. Y la Constitución anterior, esto es muy, muy significativo, la Constitución anterior y también la actual define la ley como aquello que hace el Congreso, o en este caso la Asamblea, cuando hace leyes. Es decir, es una definición completamente circular, ¿no? Ley es lo que hace la Asamblea cuando hace una ley. Es decir, no tenemos la menor idea de lo que es una ley. Ajá, y por supuesto, esto es te dice mucho sobre nuestra imposibilidad de relacionarnos racionalmente con la norma. ¿Qué es una ley? Mira, es una regla que tiene cierta estabilidad, que deriva de un poder, legítimo, que establece normas de conducta general o prohibiciones o sanciones de tipo general para categorías de personas y no para sujetos o situaciones individuales. Eso es lo que uno va a encontrar, en la mayor parte de los conceptos, algunos incluso incorporados en constituciones latinoamericanas: generalidad, legitimidad del órgano que la dicta, estabilidad en el tiempo, categorías y no regulación de categorías y no de situaciones o sujetos individuales. Hay criterios, por ejemplo, que no puede ser retroactiva, porque tú no puedes hacer ilegal lo que hasta ese momento no fue ilegal, ¿no? Claro. Bueno, pero miren, queridos oyentes, Chavismo y Derecho, de Francisco Delgado, profesor nada más y nada menos que de Filosofía del Derecho de la Escuela de Derecho de la Ilustre Universidad Central de Venezuela, editorial Galipán. Yo creo que vale la pena seguirnos paseando por este libro, Chavismo y Derecho. Vamos, siendo las 11:18, vamos al corte de este momento, y bueno, en algún momento volveremos con el profesor Francisco Delgado un poco más adelante en el programa para seguir conversando sobre el tema. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos los venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, hoy, igual que cada 15 días, está con nosotros Iván Méndez, Iván por Caracas, @Iván por Caracas. Bienvenido, Iván. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola, Víctor. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Andrea? Andrea está también muy bien. Ella dice que ella está chévere. ¿Me están escuchando bien? Te estamos escuchando perfecto. Ok. Mira, hoy tenemos dos temas. Uno muy importante, que es el reciente escándalo con la tienda Google Play, porque se descubrieron más de 35 aplicaciones de seguridad, es decir, antivirus, antirrobo, antisecuestro de teléfono, que no autos, los que lo puedan tener rodando a pesar de la crisis de repuesto por la calle. Tu teléfono móvil es tu tercera casa. Entonces tenemos que adoptar medidas de seguridad con esto, porque cada día hay más ataques, más violaciones, más penetración en tus cuentas bancarias. Entonces las personas tienen que estar atentas a este tipo de situación. Oye, Pero sí, y se hizo puede- pública la lista de esas 35 falsas aplicaciones. Sí, está publicada en opinioninoticias.com, Ok. en la sección de Mundo Tecnológico. Ahí las pueden ver. Ok, porque a mí me parece muy empiezan grave porque se por supone que antivirus. Google Play es, digamos, un espacio de confianza donde ellos garantizan Claro. las aplicaciones. Sí, pero ¿qué está pasando? Hay variables. Creo que hablamos de este tema hace como 2 semanas, que es que la gente, por ejemplo, no asume parte de la responsabilidad. ¿Por dónde empieza? Tienes que actualizar el sistema de tu teléfono, porque al no hacerlo, se van generando brechas. Y los antivirus que montes, sean legales o no, empiezan a fallar. En este caso no fue así, sino que fueron aplicaciones montadas exclusivamente para vender, para meterte publicidad. No eran maliciosas, no te secuestraban, no te violaban claves, pero su objetivo era llenarte de publicidad el teléfono. Todas empezaban por la palabra antivirus gratis, casi todas, lo van a ver cuando vean la lista. Entonces lo que creo es que el usuario tiene que, cada aplicación que descargues en el teléfono, tienes que valorarla, como valoras, por ejemplo, cuando alguien toca la puerta de tu casa y lo vas a dejar entrar. Si es un desconocido, tú no lo vas a dejar entrar. Tú solamente vas a dejar entrar personas que conoces, ¿no? Entonces, es importante que antes de descargar un aplicativo en el teléfono, vayas al navegador, a tu buscador de preferencia, e investigues si realmente es una aplicación legal, e investigues los términos de la misma. Pero de entrada, Víctor, para que no quede la gente en tensión y asustada, les podemos recomendar por lo menos 3 antivirus que sabemos que funcionan y Ajá. que son legales, ¿no? ¿Cuáles Que son? son, bueno, está el de Panda, los españoles. Tienes el ABG Free, que lo usamos en la computadora, en el PC desde hace años. Tienes el ESET, que es la gente que hizo esta investigación, que puso al descubierto todo esto. Y tienes Kaspersky, tienes esos 4. Ok. Pero lo importante Ahora, es que yo la no gente entiendo, tome conciencia de yo esto. tengo Kaspersky y yo no entiendo qué es lo que hace en mi teléfono, porque no hace ni miau. Pero me imagino Bueno, que ¿qué hace hace algo. él? Él, si te llega un archivo malicioso con un virus o con un programa que quiere secuestrarte el teléfono, él lo bloquea. Ah, ok. ¿Ves? Si tú quieres prevenir o quieres, por ejemplo, recuperar el teléfono si te lo roban, él tiene funciones donde tú le dices, mira, si me roban el equipo, yo quiero ver en mi teléfono, en mi computadora, dónde está ese teléfono en este momento. Y él, usando el GPS del equipo, te lo muestra. O sea, todos estos programas tienen ese tipo de funcionalidades. Algunos las tienen bloqueadas si usas la versión gratis, pero lo importante es que descarguemos y utilicemos aplicaciones reconocidas, sobre todo en Venezuela, que están pasando cosas, pues, ¿no? De hecho, para el próximo programa quiero que podamos hablar un poco del VPN para poder accesar a sitios que empiecen a bloquear, porque ya se rumora que van a empezar a bloquear algunos sitios. No, sí, eso es Se la muy dejo para el importante. próximo Ahora, Iván, si tuvieses que dar así a quemarropa, ¿cuál es tu aplicación preferida en tu celular? En este momento, yo tengo un Android,
estoy usando Panda, la española. Ok. Me va muy bien, me protege el equipo, me avisa, hasta se me pierde en un sitio donde estoy y automáticamente suena una alarma porque tiene funcionalidades de ese tipo. Pero le recomiendo a la gente también el ABG. El ABG es muy popular. Ellos la dan gratis porque ellos cobran a nivel corporativo. Entonces eso financia, digamos, la aplicación para el público normal, no corporativo, pues, ¿no? Ok, Pero es bueno. importante que estés protegido el teléfono, sobre todo si manejas claves bancarias, manejas correo, pues tú no quieres que eso esté en la red. Y para cerrar les comento, 6 millones de personas descargaron estas aplicaciones en los últimos 2 años. O sea, saca la cuenta del número de afectados, pues. Claro, y el tiempo, el dato es el tiempo, 2 años sin que se dieran cuenta, ¿no? Sin que se dieran cuenta en la Google Play. Bueno, Google tiene que prestarle atención a eso. Mira, cuéntame algo, ¿cómo estamos en términos de salud telecomunicacional? Porque tú sabes que yo paso por áreas de Caracas donde mi teléfono se queda sin señal, así de simple. Y en el interior la cosa todavía es mucho más abundante, ¿no? Sí, Víctor, esto sigue pasando por un tema que ustedes abordaron hace unas semanas con creo que el vicepresidente, creo que era de Digitel, ¿no? Ajá. Que es que han continuado los ataques, se han elevado el nivel de ataques. La semana pasada comprometieron la zona occidental y parte de Caracas de esta operadora. CanTV, aunque anunció que hizo 200.000 reparaciones, en realidad el servicio prácticamente está caído. No solamente en este momento ninguna operadora está reponiendo equipos. Ese es el diagnóstico. Y lo que se va dañando, lo que van hurtando, lo que van robando, a menos que sea un área crítica, por ejemplo una capital de ciudad, de estado, pues no se repone. Entonces eso está afectando muchísimo. Está el nivel de afectación que incluso las cableoperadoras están sufriendo y están quedándose sin señal de cable en diversas regiones del país por el mismo robo de equipos y por la imposibilidad de traer decodificadores para que la gente se conecte. Claro. ¿No? Pero es el caso de DirecTV, que tiene 3 años sin activar una sola cuenta nueva en su servicio. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, esperemos un país diferente que pronto debería venir. Cuéntanos de cine. Ojalá. Mi hijo estaba, pero así súper animado con el último de los Vengadores, ¿no? The Avengers. ¿Lo llevaste a verla ya o todavía no? Bueno, lo llevé a ver, pero yo tenía que buscar a mi esposa y salí 1 hora antes del cine, así que no puedes hacer spoiler, ¿no? Que llaman. Ok, no, es que esta película es fabulosa porque mira, hace una década Iron Man deslizó que venía un Marvel Cinematic Universe, ¿no? Sí, un universo completo. Bueno, ya van 19 películas en 10 años bajo esta premisa. E Infinity War reúne a todo ese universo de superhéroes de Marvel y logra una sinfonía exquisita. Pues hay grandes batallas, pero lo mejor de todo, y no te lo voy a decir, es que el final deja al espectador congelado por lo que pasa. No puedo adelantarlo, pero tienen que verla. Y lo que sí les voy a adelantar es que la solución la van a ver en 1 año, cuando venga Avengers 4. Porque esta película viene en 2 partes, pues a pesar de que dura 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media, Entonces, por eso yo me tuve que parar e irme, porque dejé a mis hijos allí en el cine y tuve que salir a buscar a mi esposa a otro sitio, en fin. Pero bueno, yo siento que mis hijos la disfrutaron y yo quedé con mi mujer en ir juntos a verla en otro momento. ¿Y qué otro estreno hay por allí? Ok, para cerrar les voy a comentar que este viernes entra a cartelera, los amigos de Gran Cine, con la Embajada de Ecuador, traen Traslúcido. Es una película dirigida por un venezolano, Leonardo Selic, producida en Ecuador, representó a ese país en los premios Goya de España, y es una película muy importante, es muy buena, es una película independiente que aborda el tema de cómo enfrentamos la muerte. Cuando te diagnostican una enfermedad terminal y te dan meses, ¿cómo abordas eso? Entonces la protagoniza un actor ecuatoriano, Roberto Manrique, y por Venezuela están Marisa Román y Miriam Pinedo. La recomiendo, desde el próximo viernes va a estar en cartelera. Ok, perfecto. Entonces trataremos también de ir al Festival de Cine Ecuatoriano, ¿no? Esa es tu recomendación. Muy bien, Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos haciéndole monitoreo al buen cine, al tema de las telecomunicaciones y al tema en general de ese mundo de las redes, etcétera. Gracias, Iván Méndez, con nosotros. Su portal es opinioninoticias.com y su Twitter es Iván por Caracas. Gracias y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional.
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Funcionarios del SEBIN allanaron residencias de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADES, afirmó que este será el peor 1 de mayo en toda la historia salarial del trabajador venezolano. Nunca en toda la historia laboral en Venezuela había habido tanta distancia entre el salario nominal, el ingreso conjunto, porque como tú lo mencionabas ahora, suma al salario básico, al salario mínimo, con la canasta alimentaria y el costo de la canasta alimentaria. O sea, nunca había habido tanta distancia entre ese salario y el costo real que tiene la canasta alimentaria y la canasta básica, ¿no? Que ya determina una gran distancia que nunca la tuvo un trabajador en cualquier época de la historia en Venezuela, desde el siglo XX hasta el presente siglo, ¿no? Y esto es dramático porque igualmente pues los contratos colectivos que comprenden aproximadamente a 3 millones de trabajadores en Venezuela entre el sector público y el sector privado, pues son desactualizados. Al momento de la firma del contrato, ya la siguiente semana el contrato colectivo no sirve, pues ya está totalmente devaluado con relación a lo que el trabajador necesita. El sector comercial del Zulia deberá utilizar desde hoy plantas eléctricas. En internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump insinuó hoy que el esperado encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un podría celebrarse en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y en los deportes, el tenista español Rafael Nadal se mantiene como el número 1 del ranking mundial. Y tenemos una denuncia por parte del señor Ramón Ojeda. Hace 3 meses en filas de Mariche en varios sectores están sin el servicio de agua potable y están prácticamente incomunicados en la carretera nacional Petare-Santa Lucía por las protestas constantes para denunciar esta situación. Son las 11:33. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750.
la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, hoy en un programa muy, pero muy especial, porque está con nosotros el doctor Francisco Delgado, profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la UCB, de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y leemos los comentarios. Por el Dilo, dice nuestro amigo Juan Alegret, esas modificaciones a las que se refería usted en el primer capítulo del libro invalidan la Constitución. Es la típica piratería y tramposería de los socialistas, dice el señor Juan Alegret. Y por el canal 750, RCR 750 YouTube, pues dicen cosas como que el alucinado que gritaba expropiese, votó 25,000 técnicos de PDVSA con 20 años promedio de experiencia. Regalaron al mundo 500,000 años de conocimiento petrolero. Eso lo dice el señor Oscar Rafael Pérez Castro. Y bueno, sigue la discusión porque cada vez, o sea, lo que hemos visto nosotros es no tienen a qué aferrarse. Están en manos de una relación en donde es la fuerza pura y dura la que se impone, bien sea que te quito 15 reses, un camión de 100 reses, bien sea porque el funcionario que está al frente tú le tienes tanto miedo como al delincuente, el que podría estar en su sustitución. Bueno, y es muy difícil vivir la vida de ciudadano en ausencia de la ley, porque siempre va a haber alguien más fuerte que uno. Es así, es así. Puedo citar una frase, Víctor, del magistrado más importante o más influyente que ha habido en la sala constitucional a lo largo de estos años, que es el profesor de la Universidad del Zulia, José Manuel Delgado Cando. Es la cabeza de mucha de la jurisprudencia de la sala constitucional. Él, en un libro de filosofía del derecho, tiene una frase que cito casi textualmente. Dice, la finalidad del revolucionario no es defender el derecho o luchar por el derecho, sino destruir el derecho. ¿Y en sustitución del derecho qué? La arbitrariedad del hombre fuerte, Stalin, Fidel Castro, el me da la gana del momento. O sea, cuando un abogado o cuando un filósofo del derecho plantea eso, ¿qué es lo que está diciéndole al ciudadano? ¿Eres víctima de una sola vez? Le está diciendo eso, y lo que propone es lo que quedó recogido en la propia Constitución, porque se trata de sustituir el Estado de Derecho por lo que Guido Fasò, un gran filósofo italiano, llama el Estado de voluntad, que es lo que Aristóteles antes llamaba el gobierno de hombres, a diferencia del gobierno de leyes. O sea, lo que está en la base de esta idea es el propósito de sustituir un Estado sometido al derecho, sometido a la ley, sometido a reglas permanentes, generales, por un Estado de la voluntad o del partido, de la voluntad del dueño del partido, de la voluntad, digamos, del caudillo de turno, y que esa voluntad sea, como voluntad que se presupone justa, la fuente de toda la regulación y de todo el orden y de todas las decisiones concretas que emanan del Estado. Es lo que está en la base de la idea y es lo que quedó recogido en la propia Constitución con su definición de Estado de Derecho y de Justicia, que es esto lo que significa exactamente. O sea, la arbitrariedad de alguien que se siente iluminado y que por lo visto cree que él tiene en su mente lo que merecen los ciudadanos. El conocedor de la justicia absoluta. Ese es el Estado a donde apunta la idea del Estado de justicia. Es decir, el que conoce la idea de justicia no necesita de reglas, no necesita de límites, porque todas sus decisiones serán justas y la finalidad fundamental del derecho es hacer justicia. Este es el concepto que está en la base. Hay otros capítulos cuyos títulos son muy sugerentes, ¿no? Los jueces, entre la sujeción y el activismo. Cuando ve la inauguración del año judicial y ve al alto mando del Poder Judicial gritando ¡UA! El otro no se va, o lo que fuera, patria, socialismo, muerte, ¿dónde, insisto, porque lo que quiero transmitir es en dónde queda esa autonomía que permite hacer justicia, la justicia que el ciudadano requiere en un momento determinado? Sí, hay como dos, a eso se refiere el capítulo, ¿no? Vemos que la judicatura venezolana se ha movido en dos planos, ¿no? Por un lado, muchos jueces sometidos, sujetos a la voluntad del presidente, a la voluntad del partido de gobierno, y por otro lado, jueces ideologizados,
jueces ideologizados, que es lo que podemos calificar como activismo judicial, es decir, jueces que deciden no sobre la base del derecho, de la ciencia jurídica, de la ley, sino sobre la base de su ideología personal, que a lo largo de estos años ha sido el pensamiento marxista fundamentalmente. Entonces, entre esos extremos se ha movido nuestro Poder Judicial: activismo, ideologización de la justicia y, por otro lado, sometimiento, sujeción, subordinación, basada fundamentalmente, pero no solo en el temor a ser despedido, en el temor a ser encarcelado, en el temor a ser sancionado, como en el caso de la jueza Fiuni, que sirvió, digamos, sobre todo para enviar un mensaje a los jueces acerca de cuáles eran los límites de sus decisiones. Así es. Aquí hay un pasaje muy interesante que uno como abogado pues lo resiente mucho, y también como investigador del Observatorio de Propiedad, porque desde Se Dice Libertad, desde el observatorio, se ha detectado una política sistemática de desconocimiento de la propiedad desde el año 2007. Y dentro de esta política se ha identificado estos métodos que utiliza el Estado previos a elecciones en las épocas de diciembre, enero, febrero, como el DACASO, que se llama DACASO por ser la primera empresa afectada y obligada a reducir drásticamente sus precios a través de la ley de precios justos o la ley que existiera en el momento. Aquí, Francisco, tú refieres un caso muy emblemático, que es el caso de Día a Día, en el que detuvieron al abogado de la empresa. No solamente detuvieron por la ley de precios justos a uno de los directores de la empresa, sino al abogado de la empresa. Ya no es solamente yo te obligo a que bajes drásticamente tus precios o yo te expolio, porque aquí no son expropiaciones sino expoliaciones, sino además tampoco te permito que te defiendas. Y el abogado que te defiende va a ir preso. Estuvo preso, incluso detenido 9 meses. Y eso no se comenta aquí, pero eso ocurrió en el foro. Muchos de los abogados que representaban a empresas con un ramo muy similar empezaron a renunciar a sus poderes. Sí. Eso fue una cadena. Por lo que tú dices, también dan un mensaje. No tengo justificación legal para detenerte, porque la ley de precios justos no lo permitía, sino al directivo, pero yo mando un mensaje. Pero igual te detengo, porque es que al final era lo que decía el doctor Delgado antes. Esto, para el que administra el criterio de justicia y del derecho, para el poderoso no hay límites. Y esa parte de la tragedia es lo que me convenga en este momento. Y lo que dice Delgado Canto, bueno, al fin y al cabo, lo único importante es el sostenimiento de la revolución y su avance, que siempre atropella a la gente. Y esa es precisamente la desgracia. Ahora, ¿de qué derechos humanos podemos hablar en el estado total planteado en Venezuela? Mira, ellos empezaron, es decir, el chavismo siempre ha sostenido sobre esto una posición rigurosamente marxista, creo yo. Es decir, los derechos que los liberales defienden, es decir, libertad, propiedad, los derechos individuales, no tienen tanta importancia por ser, en la opinión de ellos, derechos del individuo, no tienen tanta importancia como los derechos de la colectividad o los derechos llamados sociales. Han establecido entonces una relación de subordinación de los derechos individuales, civiles, políticos, a los llamados derechos sociales. Esto fue esta fue la esencia, digamos, del discurso del régimen sobre los derechos humanos hasta hace algunos años, ¿no? En las instancias internacionales, cuando eran criticados por violaciones a la propiedad, violaciones a la libertad, al debido proceso, etcétera, su alegato siempre era: hey, pero valórame también en cuanto a mi cumplimiento de los derechos sociales o derechos económicos, porque fíjate que sí los estoy cumpliendo en materia de educación, de salud, de alimentación, etcétera. No son los derechos que tú consideras fundamentales los verdaderamente fundamentales. Luego de la debacle social, digamos, de los últimos años, en materia de alimentación, de salud, de educación, de estabilidad laboral, de poder adquisitivo del salario, ese discurso ya tampoco se sostiene. ¿Sí? Así que la defensa de los derechos sociales, que era lo que se reducía la ideología chavista sobre los derechos humanos, ya desapareció, se extinguió, y ahora no hay, como se comprueba en la práctica, ningún discurso relativo a los derechos fundamentales. No, lo que quiere decir es que sin los derechos elementales no hay ningún otro derecho posible, porque lo único que descubrimos es que, caída la propaganda, la primera gran propaganda del chavismo fue cuando dijeron que habían abolido el analfabetismo, ¿no? No es verdad.
Nunca lo hicieron. Allí empezaron ellos esa escuelita tan perversa del castrocubanismo de mentir y de presentar, digamos, grandes puestas en escena sobre la base de una mentira. Porque allí podía aplicarse el tema del cisne negro, ¿no? Si tú consigues a un solo analfabeta en el país, significa que esa propaganda era mentira. Ahora, doctor, queda poco tiempo de este segmento, pero usted también habla del método constituyente. ¿En qué consiste esto que estamos viviendo de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta en su origen, etcétera, etcétera, que para la fantasía mía es que tiene ya la Constitución hecha y que está esperando el momento para presentárnosla, ¿no? Sí, lo que llamo el método constituyente o la técnica constituyente es lo que podría calificarse como el único aporte chavista, digamos, a la historia política o a la metodología política latinoamericana, ¿no? Se trata simplemente del método que consiste en reiniciar el sistema político, jurídico, social, ¿sí? En un reinicio del sistema completo, sin usar la violencia de manera directa. Es decir, si logras establecer las bases y efectivamente concretar la convocatoria y el funcionamiento de una asamblea constituyente de tipo originario, lo de tipo originario no sería tan importante porque es la propia asamblea reunida la que se otorga a sí misma esa condición. Si logras eso, prácticamente puedes introducir todos los cambios, todas las reformas, incluso acabar con la democracia de una manera no violenta. Es decir, sin guerra civil, sin una lucha armada, digamos, tradicional de tipo de guerrilla clásica. Ese método es el método que el chavismo ha usado no solo en Venezuela, sino que ha exportado a Bolivia, ha exportado a Ecuador, intentó exportar a Honduras, y hay planteamientos sobre el uso del método constituyente en España, en Estados Unidos, en Chile y en muchos países, porque efectivamente el método, si se logra convencer a la sociedad de la necesidad de esa convocatoria, el método puede ser sumamente efectivo. La teoría, digamos que está en la base del método, la obtiene el chavismo del pensamiento de Tony Negri, de Antonio Negri, el ideólogo, digamos, comunista radical italiano. Bueno, yo creo que la gran moraleja es que ciudadano que se duerme se lo lleva la constituyente. Bueno, vamos al corte y volvemos para las conclusiones. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora en tu hogar puede sentirse el balance ideal con el efecto armonía, la nueva colección para baño y dormitorio de ama de casa. Porque sabemos lo importante que es para ti que las energías positivas llenen tus sentidos con la tranquilidad que buscas. Las toallas y sábanas de la colección Efecto Armonía están inspiradas en la cultura zen y podrás tenerlas contigo con solo hacer clic en amadecasa.com o visitando nuestras tiendas. Ama de Casa, toca, siente y vive. Te recomiendo para hospedarte el pequeño gran hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político.
Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Miren, hoy hemos dedicado el programa a un tema importante. Importante porque en el futuro nosotros vamos a tener que seguir debatiendo sobre el tema. ¿Qué derecho, qué sistema, qué Estado de Derecho merecemos los venezolanos o tenemos que construir y consensuar los venezolanos para lograr un país diferente? Por ahora tenemos el derecho del chavismo o el chavismo sin derecho, o sea, una forma de manosear la ley que no nos ha hecho bien, porque al final todos los ciudadanos hemos quedado bajo el signo de la arbitrariedad, y la arbitrariedad nunca permite que haya estabilidad, paz, orden y progreso. Profesor, usted escribió este libro, Chavismo y Derecho, que publicó la editorial Galipán. ¿Cuál es su sensación luego de haber reflexionado tanto sobre el tema? Víctor, la perspectiva que tengo del asunto no es la perspectiva, digamos, del político o del activista social, sino del académico, ¿no? Y desde esa perspectiva pienso lo siguiente: lo que el libro procura hacer es plantear en el terreno de la teoría jurídica venezolana, en las escuelas de derecho, en las academias, una serie de debates sobre cuáles son las ideas que han determinado el contenido, el funcionamiento del derecho venezolano, no solo en estos últimos 18 o 19 años, sino en las últimas décadas, porque un punto muy, muy esencial del trabajo es el esfuerzo por establecer las conexiones de esas ideas equivocadas, falsas sobre el derecho, desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que he tratado es de plantear la discusión en las escuelas, en el mundo académico, para que esto influya, digamos, en el diseño educativo, en el diseño curricular de las diferentes instituciones. Es decir, si no entendemos cuáles son las ideas que determinan la forma en la que funciona el derecho y su contenido, que no dependen todas, digamos, del régimen chavista ni de su ideología, bueno, no podemos plantear con seriedad la introducción de cambios reales en el diseño institucional. Y esto es lo que a mí me parece clave. Es decir, entendamos qué ideas nos trajeron hasta acá, es decir, cuáles son las ideas en términos de filosofía del derecho que nos llevaron a este punto, y pensemos qué vamos a hacer con esas ideas en términos del currículum de las escuelas de derecho, de formación judicial, del ejercicio profesional del derecho, digamos, en el foro. Es decir, ese es el plano en el que planteo, digamos, desde allí desarrollo mi perspectiva, que es sobre todo académica. Ok, profesor, ¿cuál idea del derecho nos permitiría por lo menos comenzar a salir de esto? Sí, lo que sucede es que lo que llamamos el derecho es un sistema muy complejo con ideas que se dan sobre diferentes materias o sobre diferentes planos. Obviamente que hay algo sobre lo que tenemos que reflexionar en el mundo académico y en el mundo social e institucional venezolano, que es la cuestión de la ley, ¿no? Yo en este libro y en otros planteo eso, sobre todo, nuestra idea de la ley y nuestra idea del castigo también. Creo que estos son dos nociones absolutamente básicas para pensar en introducir cambios efectivos en el funcionamiento de la sociedad venezolana. Son discutir nuestra filosofía sobre el castigo, discutir nuestra filosofía sobre la ley y nuestra relación de obediencia con la ley. Es decir, esto es lo clave. Desde luego se da en un plano un poco abstracto que va más allá de la formación jurídica, pero al final es lo que determina el contenido de los libros de derecho, de las clases de los profesores y de las decisiones de los tribunales. Bueno, yo quiero agradecerle al profesor Francisco Delgado que hoy, 30 de abril, último día del primer cuatrimestre del año, haya estado con nosotros. Le agradezco muchísimo que su dedicación sea el pensar en la ley y el formar nuevos abogados. Yo coincido con usted que nosotros hacemos una verdadera revolución en la estructura de pensamiento de los venezolanos, o seguiremos condenados y atados, sino a este caudillo, al otro y al que viene después del otro, y seguiremos reducidos a ser montoneras de un falso héroe.
Andrea, ¿quieres decir algo? No, bueno, agradecida por tener este programa junto con mi profesor y uno de los que me hizo liberal, por cierto. Él es uno de los responsables de que yo sea liberal. Bueno, aquí se habla libertad. Lunes 30 de abril, 11:55 de la mañana, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy estuvimos con ustedes Andrea Rondón, Víctor Maldonado y con un invitado muy especial, el doctor Francisco Delgado, libro Chavismo y Derecho. Saludos y nos vemos el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.